Товарищ коммунизму! Легкий космонавт Комаров! Las palabras que acabamos de escuchar fueron las últimas palabras de un astronauta soviético, un hombre que únicamente quería cumplir lo que su nación demandaba y lograr esa grandeza en la Guerra Fría. Pero este fue traicionado y encomendado a una misión suicida. Su destino en aquella nave estaba sellado mucho antes de que ésta despegara. El astronauta soviético pasaría a la historia como el primer astronauta en morir en una misión tripulada. La Soyuz 1, una nave diseñada para alcanzar las estrellas, era en realidad una trampa mortal, disfrazada de progreso. Su exterior, brillante y futurista, ocultaba un interior plagado de fallos. Los cables que controlaban sus sistemas vitales estaban mal conectados. Las antenas que debían guiarlas a través del espacio no funcionaban. Y los paracaídas que debían asegurar su regreso a tierra de manera segura, que esto fue lo que desencadenó en la muerte de Vladimir, se negaban a desplegarse. Cada panel, cada botón era un recordatorio silencioso de la carrera frenética en la que la habían construido. Una carrera en la que los detalles se sacrificaron en nombre de la velocidad y la política. Esta nave, que debió haber sido un símbolo de esperanza, se convirtió en una sentencia de muerte para quien la tripulara. El metal que componía su estructura, fuerte y resistente, era solo una fachada que ocultaba un corazón lleno de defectos. Dentro de esa cabina estrecha y solitaria, Komarov se sentó, rodeado por sistemas que él sabía que estaban condenados a fallar. Mientras la nave ascendía hacia el vacío, cada vibración, cada luz parpadeante era un presagio de lo inevitable. La Soyuz 1 no era solamente una nave espacial, era una metáfora de la ambición desmedida y de la ceguera ante la verdad. Un sepulcro sideral que, lejos de llevar a sus tripulantes a la gloria, lo arrastró a un destino del que no había escapatoria. Un artefacto mortal que en su fallida perfección escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia espacial soviética y que fue ocultada por muchos años. Vladimir Komarov sabía que su misión estaba destinada al fracaso. Los informes, las advertencias, los rumores, todos apuntaban a una verdad ineludible. La Soyuz 1 no estaba lista. Pero en el implacable juego de la Guerra Fría, el orgullo nacional pesaba más que la vida de un hombre. Los altos mandos soviéticos, bajo la presión de demostrar su poder en la carrera espacial, cerraron los ojos ante estas claras evidencias. Los ingenieros que diseñaron la nave sabían que algo andaba mal. Los científicos que la probaron lo intuían. Incluso Komarov, con su experiencia y su instinto, percibía el peligro inminente. Pero el destino de esta misión ya había sido decidido en los oscuros pasillos del Kremlin, donde las decisiones se tomaban no con razón, sino con un fervor sesgado.
El 23 de abril de 1967, Komarov fue llamado a cumplir con su deber. Las órdenes eran claras: volar, triunfar y demostrar al mundo el poderío soviético. No importaba el costo. Él, un héroe del espacio, un hombre dedicado a su patria, no podía rechazar la misión. Sabía que al hacerlo, otro tomaría su lugar, tal vez su amigo, Yuri Gagarin, quien ya había expresado sus propias preocupaciones. Así, con el peso del deber sobre sus hombros y la certeza de que no volvería, Komarov se despidió de su familia. Caminó hacia la nave que lo llevaría a su destino final y ascendió a los cielos en un artefacto que era poco más que una tumba disfrazada de progreso. Desde el momento en el que se sentó en aquella cabina fría y metálica, comprendió que su sacrificio no era por la gloria ni por el avance de la humanidad, sino por mantener un teatro de poder. Las puertas se cerraron tras él con un estruendo que resonó como el golpe de un martillo sellando su destino. Y mientras la cuenta regresiva avanzaba, Komarov supo que estaba solo, enfrentando una misión suicida que nadie se atrevió a detener. El amanecer del 23 de abril de 1967 se presentó sombrío, cargado con una tensión que se sentía en el aire. El cosmódromo de Baikonur, un lugar que había sido testigo de los innumerables ensayos soviéticos, ahora era el escenario de una tragedia anunciada. Vladimir Komarov, con el rostro marcado por la resolución y el deber, avanzaba hacia la nave Soyuz 1. Cada paso que daba era un golpe contra el suelo, como si la Tierra misma intentara retenerlo, advertirle del destino que lo esperaba en el vacío del espacio. La nave, un gigante de metal frío y sin alma, aguardaba en la plataforma de lanzamiento. Sus paneles brillaban bajo la luz grisácea del amanecer, pero dentro de sus entrañas metálicas, las fallas ocultas y los errores fatales latían como un corazón corrupto. Komarov sabía que algo no estaba bien. Había visto los informes, había escuchado las preocupaciones, pero la presión de la madre patria y el deber hacia su nación eran cadenas que no podía romper. Miró hacia el horizonte una vez más, respiró hondo y se adentró en la nave que lo separaría para siempre de la Tierra. Mientras se acomodaba en su asiento, rodeado de botones y luces parpadeantes, la cabina se cerró a su alrededor, aislándolo del mundo que conocía. El silencio en su interior era abrumador, roto solo por el zumbido de los sistemas que él sabía en lo más profundo de su ser que estaban muy lejos de ser perfectos. En su mente, las imágenes de su familia, de su hogar y de sus vidas antes de ese fatídico día se mezclaban con el temor que lo invadía, un temor que había aprendido a esconder, incluso de sí mismo. La cuenta regresiva comenzó, cada número marcando el inexorable avance hacia lo desconocido. Komarov apretó los dientes, sus manos firmemente agarradas a los controles, mientras la gravedad del momento caía sobre él con todo su peso. A medida que los motores de la Soyuz rugían con una fuerza atronadora, la nave comenzó a temblar, vibrando violentamente mientras luchaba por liberarse de la tierra que la retenía. Y entonces, en un estallido de fuego y energía, la Soyuz 1 se elevó hacia el cielo. El suelo desapareció bajo sus pies y el azul del planeta se desvaneció en la negrura del espacio. Los cielos se abrían ante él. Pero lo que otros hubieran visto como la gloria del ascenso, Komarov lo sintió como la sentencia final de una misión condenada. El rugido ensordecedor de los motores retumbaba en sus oídos. Cada kilómetro que ascendía lo alejaba más de la salvación y lo acercaba al vacío insondable. La nave se sacudía, luchando contra las fuerzas que intentaban derribarla, mientras Komarov, envuelto en su traje espacial, se aferraba a su asiento, sabiendo que no había marcha atrás. El cielo, ese vasto océano oscuro que tanto soñaban con conquistar, se convirtió para él en un abismo que lo tragaba lentamente. Y mientras la Soyuz 1 se adentraba más y más en la oscuridad, Komarov comprendió que su viaje no era hacia las estrellas, sino hacia su propio final.
Lo que parecía una misión exitosa con la nave en los cielos, prontamente se convirtió en una tragedia. Los paneles solares que alimentaban esta nave fallaron. Y así fue como Vladimir Komarov perdió el control de la nave, haciendo que ésta cayera. La nave Soyuz 1 caía a la Tierra a una velocidad aterradora, girando sin control, mientras el cosmos implacable observaba en silencio. Dentro de esa cabina estrecha y fría, Vladimir Komarov estaba solo, enfrentando un destino que había temido desde el momento en que despegó. El sudor corría por su rostro mientras intentaba una y otra vez restablecer el control de la nave, pero los sistemas fallaban, uno tras otro, como si la nave misma se rindiera al desastre. Las luces de advertencia parpadeaban en un caos de colores rojos y naranjas, y los sonidos mecánicos de las alarmas llenaban el pequeño espacio, creando una cacofonía de desesperación. Komarov sabía que el fin estaba cerca. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban mientras intentaba hacer funcionar los controles que ya no respondían. Los años de entrenamiento, de sueños, de sacrificios, culminaban en estos últimos y terribles momentos. Miró por la pequeña ventana de la Soyuz 1, viendo cómo el azul del cielo se acercaba rápidamente, y comprendió que su tiempo se agotaba. Con una mezcla de furia y resignación, Komarov habló por la radio. Sus palabras llenas de amargura, de impotencia, de una rabia contenida hacia aquellos que lo habían entregado a una muerte segura. Maldecía no solo a los ingenieros que construyeron esta trampa mortal, sino a los líderes que sacrificaron su vida por orgullo y por política. «¡Mueran todos!», exclamó con una voz rota, mientras el suelo se acercaba inexorablemente. En sus últimos instantes, su mente regresó a su familia, a los rostros que nunca volvería a ver, a los sueños que jamás se iban a cumplir. Sabía que el fin era inevitable, y en esos segundos finales su vida pasó ante sus ojos como un destello. Sintió una soledad abrumadora, un frío que no provenía del espacio, sino de la certeza de que había sido traicionado por su propia nación. La Soyuz 1 se estrelló en un campo inhóspito. Su impacto fue un rugido sordo que resonó a través de la tierra. El fuego envolvió los restos de la nave, consumiendo en un instante los sueños de un hombre que había dado todo por su país. La muerte de Vladimir Komarov sacudió a la Unión Soviética como un terremoto silencioso. En los pasillos del Kremlin, donde la grandeza de la nación se medía en logros y victorias, la noticia cayó como un manto oscuro de vergüenza y temor. Un héroe había sido sacrificado, y no en el nombre de la ciencia, sino en el altar de la política y la ambición desmedida. En lugar de admitir sus errores, los líderes soviéticos optaron por cubrir la verdad con una capa de mentiras y desinformación. El relato oficial fue cuidadosamente tejido, presentando a Komarov como un mártir de la exploración espacial, un hombre que había dado su vida por el progreso de la humanidad. Las fallas de la nave fueron minimizadas, los informes críticos silenciados, y aquellos que sabían demasiado fueron obligados a callar. Las imágenes de la nave destrozada, del cuerpo carbonizado de Komarov, fueron ocultas, borradas de la historia oficial. Los detalles más crudos de la tragedia fueron censurados mientras se celebraba un funeral con todos los honores, como si esa ceremonia pudiera lavar la sangre de la traición de las manos de quienes lo enviaron a la muerte. En lugar de luto se impuso el silencio, en lugar de justicia se erigió un monumento de falsa gloria. La propaganda soviética se encargó de convertir a Komarov en un símbolo de sacrificio, pero el pueblo, los científicos, aquellos que conocían la verdad, sabían que su muerte había sido en vano, un costo innecesario de una máquina estatal que exigía resultados a cualquier precio. Las dudas comenzaron a crecer en los corazones de quienes habían confiado ciegamente en el poder soviético. ¿Qué más se había ocultado?
cuántos más habían sido sacrificados en nombre de la grandeza. Pero la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Con el paso del tiempo, los secretos comenzaron a desmoronarse, y la historia de Komarov, con toda su tragedia y horror, comenzó a emerger. Se convirtió en un símbolo no solo de sacrificio, sino de la crueldad de un sistema que estaba dispuesto a sacrificarlo todo en nombre de la victoria. La Unión Soviética intentó enterrar la verdad junto con Komarov, pero no pudo. Su muerte, aunque envuelta en sombras, se convirtió en un recordatorio permanente de los límites de la ambición humana y de los horrores que pueden surgir cuando el poder se coloca por encima de la vida. El legado de Komarov no es solo el de un héroe caído, sino el de una advertencia eterna, que la búsqueda de la grandeza, cuando es impulsada por la ceguera y la ambición desmedida, siempre lleva consigo la semilla de la tragedia. Recordá darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos si te gustó el contenido. Mi nombre es Bruno y te deseo una excelente semana.